Un día en una entrevista le preguntaron a Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, si era verdad que había aspirado las cenizas de su padre. Dijo que sí. ¿Cómo mierda pasó esto? Mirá, Richard nació en un pueblo en Inglaterra, acá mirá, y su vida transcurrió bla 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 bla. Si quieres saber anda a ver la Wikipedia. Acá vamos a hablar de cosas importantes como la droga y la sobredosis, el sexo y el rock and roll. En 1969 los Stones ya eran sus majestades satánicas y después de que los acusaron de ser piojosos, se dedicaron a experimentar como los Beatles. Pero después de que echaron a la mierda a Brian Jones y este la quedó, como que se asustaron y ahí fue sí que el consumo de drogas aumentó. Sí, la mayoría de las personas que tienen un amigo que muere por alguna consecuencia indirecta o directamente relacionada con las drogas, lógicamente consumen más que antes. Para los mojigatos de la audiencia que repudian las drogas, el aborto y tragarse el semen, este es el mejor momento para que se vayan porque se viene la apología. La droga es una sustancia de principio activo que dependiendo de la especie produce diferentes efectos. Están las que previenen y curan enfermedades, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, que se suelen usar en pastillas e inyecciones, pero también hay drogas de uso recreativo, esas son las lindas, las que te hacen volar. Entre ellas se dividen en blandas y duras, siendo las blandas las más dañinas como el alcohol y el tabaco, y dentro de las duras se encuentran la cocaína, la heroína, que eran legales a principios del siglo XX, la morfina, que es legal hoy, y el éxtasis. En época de los hippies se pudo por fin sintetizar el LSD y todo se volvió de colores divertidos. Keith Richards tomó todo eso y a veces al mismo tiempo, pero después tomaba coca para quedarse despierto y heroína para dormir. Linda combinación, preguntale cómo le fue eso a Slash. La cocaína es una de las drogas más adictivas del mundo y aspirar las cenizas del padre es una tentación para cualquiera. Pero míralo, todavía anda vivo y jodiendo, tiene 81 años. Un día Keith Richards dijo: nunca tuve problemas con las drogas, solo tuve problemas con la policía que se salía de los arbustos para agarrarme con drogas. Bueno, ver el padre estiró la pata en el 2002, dejando a Keith Richards con una profunda sensación de pérdida. Le dieron las cenizas en una urna y las tenía por ahí tiradas porque no sabía dónde merga meterlas. Porque según él, donde sea que las ponga, iba a ser una falta de respeto para el viejo. Él quería hacer algo especial, no aspirarla. Bueno, sí, pero no. Cuando Keith Richards hizo músico a principios de los 60, al viejo no le cabía una verga, se cagaban a puteadas y se llevaban para el ojete. Y cuando los Stones se hacen famosos, entonces él le dice que por la presión, yo digo que por un medio inevitable, se hizo adicto a las drogas. En los 70s, en la época de mayor exposición de los Stones, un médico le pronosticó que le quedaban 6 meses de vida y claramente se le llenó el culo de preguntas. ¿Qué hizo Richard ante su inminente salida del grupo? Sí, lo de Scarface. Después, durante un tiempo, estuvo primero en el listado de personas próximas a morir donde la gente apostaba. No sé dónde debería salir ese listado, pero lo quiero mucho. Y después el hijo de puta dice que se sintió decepcionado por haber salido del listado. En su relación con las drogas hay varias anécdotas graciosas. Un día le cae la cana a su casa de Redlands y lo encuentran con hashish en su cenicero. Entonces lo mandan al calabozo 2 días con Mick Jagger. Después del estrés de haber estado preso, deciden irse de vacaciones, ya que en esa época dejaron de tocar como por 2 años. La cosa es que por esa época todavía estaba vivo John, así que se fueron todos los Rolling Stones con él y todos se mandaron a Barcelona. Por drogones, o vayan a saber por qué, se olvidaron de cambiar guita, entonces fueron a un restaurante y se dieron cuenta que no tenían efectivo. Que Richard quiso pagar con una tarjeta de crédito, una Diners, que para los más viejos seguramente la vieron, pero jamás en la puta vida un pendejo lo vio. Bueno, le querían pagar con una tarjeta y el camarero no hablaba en inglés y él no hablaba en español. Entonces, el camarero le decía que no podía pagar con esa tarjeta sin mostrar el pasaporte. Y se había dejado el pasaporte en el hotel. Así que después de una conversación de vaya a saber qué, porque no hablaban el mismo idioma, el camarero le decía que no podía pagar. Entonces el hijo de puta se calentó claramente, impulsado por los estupefacientes. Empezaron las puteadas, las piñas y otra vez al calabozo Keith Richards. Pagó una multa de 1.500 pesetas que no tengo ni puta idea de cuánto es, tampoco me interesa buscarlo.
y se fue a Estados Unidos y con Lennon se pusieron a tomar ácido y manejando en círculos por la casa de campo del Beatle que 10 años después se encontró con Richard y ambos se sentaron a contar de esa situación y dijeron que no tenían ni puta idea qué carajo había pasado, si era real o no, si lo habían soñado. Otra muy buena fue el día que se cagaron a tiros con Ron Wood en la habitación de un hotel. Escucha. Resulta que por esa época recién se incorporaba a Ronnie Wood, sí, el mismo que le encendió 2 cigarrillos a Juanse, historia que también está en este canal. Entonces hicieron legendarias las jodas de Ronnie y de Kid. Un día, después de andar por todos lados, termina en el hotel. Se dice que por esa época Kid podía estar hasta una semana sin dormir, pero para ese día ya estaba bastante cansado, así que se encerró en su habitación. La joda es que del otro lado estaba Ronnie Wood con el resto de la gente que no paraban de joder, ni bajaban la música ni los vasos, así que Kid muy amablemente salió 3 veces a pedirles por favor que cierren el orto, pero nadie le dio bola, así que la 4ª vez ya no fue a pedir nada, fue con el revólver y le vació el cargador apuntando el techo. ¿Por qué tenía un revólver? Estaba siempre en el cajón ese revólver porque por esa época lo usaba para ir a las reuniones con los dealers por si las cosas se ponían medio peludas. Entonces cuando todos se fueron siguió durmiendo plácidamente. Al otro día cuando se despertó no sabía si eso había pasado en realidad o si lo había soñado. Un año después que lo maten a Lennon, se sube al escenario en el último concierto de la gira de Tattoo You y un fan se abalanza rápidamente hacia Mick Jagger y como la seguridad estaba en Narnia, Richard lo persiguió con una Telecaster y dijo después, una Telecaster puede ser un buen arma. Cuando por fin lo atraparon a este muchacho lo metieron al calabozo y antes de que termine la noche fue Kid y le pagó la fianza. Un cra. Después dijo que el muchacho todavía le debe los $200. Un día le tiró un cuchillo a Donald Trump antes de ser presidente. Un día fue niñera de una familia en Australia. Se agarró las piñas con Chuck Berry. En fin, pocas personas deben tener más anécdotas que él, pero vamos a la que hace a la miniatura. Con el padre se llevaban como el culo, pero no por las drogas, sino por el rock. En esa época, cuando él se hizo rockero, estaba mal visto el pelo largo, la falta de corbatas, la música del demonio era demasiado para su padre ex militar. Con el tiempo, se distanció del padre muchos años, sin embargo, Kid nunca dejó de admirarlo. Es buenísimo lo que pasó en esta historia porque tuvo 3 versiones. La primera fue que cuando el padre se muere le dan las cenizas en una urna y la tuvo arriba del mueble durante un montón de tiempo. No sabía qué goma hacer con eso, pero el padre era crack, él sentía que debía honrar, no el crack, la droga, él sentía que debía honrarlo como se merecía, entonces decide plantar un roble en su honor. Acá es cuando la historia se bifurca. La primera versión decía que antes de plantar las cenizas le mandó un poquito a la nariz porque decía que al padre no le había molestado y que fue sabroso. Pero después de muchas críticas que lo mataron, se desdijo y salió a decir que la verdad no había pasado eso, sino que cuando lo estaba plantando el viento voló un poco de las cenizas en su nariz y bueno, accidentalmente tuvo que aspirar un poquito. Se escapó un montón de la historia porque le dieron con un caño, pero un tiempo después contó una tercera versión de la situación que parece ser la más creíble. Dice que estaba quitando las cenizas de la urna para pasarla vaya a saber dónde y que un poco de cenizas cayeron arriba de la mesa formando una línea mágicamente como si lo hubiese peinado el mismísimo Zeus y como tantos lagartos anteriores se lo metió por la nariz porque no aguantó la tentación y le mandó con de todo. Y a quien no le hubiese pasado lo mismo, señora. Sea como sea, siempre en distintas versiones dijo que sí era verdad. La ciencia no puede explicar cómo hoy está vivo, pero sí es cierto una cosa: Richards y sus historias vivirán para siempre,